No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando tenía entre 18 y 19 años, mi abuela falleció. Ella tuvo 5 hijos, uno de ellos mi papá, que además era el menor de todos, y 8 nietos. Siempre se dijo en la familia que yo era su favorito, y no era ningún secreto que mi papá también lo había sido. Supongo que había algo en esa conexión entre el hijo menor y el nieto que hacía que el cariño fuera todavía más fuerte. Mi papá la cuidó durante años. Cuando ya no pudo vivir sola, él se encargó de conseguirle un hogar donde tuviera libertad, atención y dignidad. Durante más de 10 años la visitó cada semana sin falta. Era una presencia constante en su vida y en la mía. Mi relación con mis padres nunca fue sencilla. En casa había muchos problemas entre mi papá y mi madrastra, y cuando yo tenía alrededor de 10 o 12 años, la situación llegó a un punto en el que me hicieron irme. Terminé viviendo con mi abuela durante unos 3 meses que, aunque nacieron de una crisis, se convirtieron en uno de los recuerdos más valiosos de mi vida. Ella fue mi refugio. Me hacía sentir visto, entendido y protegido. Sabía que lo que pasaba en mi casa no era justo y nunca minimizó lo que yo sentía. Me consentía con caramelos de mantequilla, me escuchaba sin juzgarme y me hacía sentir que, pasara lo que pasara, yo tenía un lugar seguro en el mundo. Nuestro vínculo era inquebrantable. No era solo cariño de abuela y nieto, era algo mucho más profundo, una complicidad silenciosa que no necesitaba demasiadas palabras. Cuando ella falleció, yo tenía unos 19 o 20 años. En ese momento mi relación con mis padres seguía siendo complicada. Ya no vivía en casa, estaba en un lugar más o menos estable, pero me sentía perdido, estancado, sin mucha dirección clara. Era una etapa rara, de transición, de no saber muy bien hacia dónde iba mi vida. La noche en que mi abuela murió, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Me fui a dormir como cualquier otro día. En algún momento de la madrugada sentí algo que hasta hoy no puedo explicar del todo. Sentí como si una presencia atravesara la habitación por la ventana y se sentara en el borde de mi cama. No fue algo brusco ni aterrador en sí, pero sí lo suficientemente extraño como para ponerme en alerta. En esa época yo sufría episodios de parálisis del sueño, así que lo primero que pensé fue que estaba atrapado entre estar dormido y despierto. Esa sensación de no poder moverme del todo, de estar medio consciente, me era familiar. Sin embargo, esto se sentía diferente. No había terror, no había sombra amenazante. Sentí una mano que me daba pequeñas palmadas en la espalda, como cuando alguien quiere tranquilizarte. Escuché, no con los oídos exactamente, sino en algún lugar interno, una sensación muy clara de que todo estaba bien. Fue como si alguien me abrazara desde atrás, envolviéndome con una calidez que no era física, pero se sentía totalmente real. La angustia que había sentido al principio se desvaneció. Me relajé por completo. Esa presencia permaneció un momento más, transmitiendo una paz profunda, y yo me quedé dormido con una tranquilidad que no sentía desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, mi papá me llamó para decirme que mi abuela había fallecido durante la noche. No necesitó decir mucho más. En el instante en que escuché la noticia, supe que lo que había sentido horas antes había sido ella. No tuve dudas. Con el paso de los años, cada vez que recuerdo esa noche, puedo incluso distinguir su rostro entre los colores y la luz difusa de aquella presencia. No lo vi como una figura sólida, pero sí puedo reconstruir sus rasgos en esa energía cálida que me rodeó. En el momento más confuso de mi vida, cuando me sentía solo y sin rumbo, fue como si ella hubiera venido a despedirse y, al mismo tiempo, a decirme que iba a estar bien. Y hasta el día de hoy, cuando pienso en esa noche, en lugar de miedo siento gratitud, porque si realmente fue ella, entonces sé que incluso en su último momento pensó en mí. Cuando tenía unos 12 o 13 años, mi vida era bastante simple. Salía de la escuela, iba a casa de alguna amiga a hacer tarea o a perder el tiempo hablando de cualquier cosa y luego regresaba caminando a mi casa antes de que oscureciera. Vivía en una zona tranquila, con varios lagos pequeños alrededor, de esos que parecen inofensivos, pero que siempre tienen letreros de advertencia clavados en la tierra húmeda. Yo pasaba por ahí casi todos los días sin pensar demasiado en el peligro, porque a esa edad uno se siente invencible.
Recuerdo perfectamente esa tarde. El cielo estaba gris, como si hubiera llovido hace poco, y el aire tenía ese olor húmedo que se queda después de una tormenta. Yo venía distraída, pensando en cualquier tontería de adolescente, cuando la vi caminando hacia mí por el sendero que bordeaba el lago. Era una niña que parecía un poco más pequeña que yo, tal vez de unos 10 años. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba completamente empapada. No era como si hubiera estado bajo una llovizna ligera. Su ropa estaba pegada al cuerpo, su cabello chorreaba agua y su expresión era devastadora. Se veía profundamente triste, con la mirada perdida, como si acabara de pasar por algo horrible. Mi reacción fue automática. Me acerqué un poco y le pregunté qué le pasaba, si estaba bien, si necesitaba ayuda. No parecía herida, pero su estado era extraño, fuera de lugar. Ella no respondió, ni siquiera me miró, simplemente siguió caminando, ignorándome por completo, como si yo no existiera. Me dio una sensación rara, pero en ese momento no pensé nada sobrenatural. Supuse que tal vez había tenido algún problema, que se había caído al agua o que simplemente no quería hablar con una desconocida. A esa edad, no todo se convierte en misterio. Muchas veces solo lo dejamos pasar. Seguí mi camino hasta casa, todavía con la imagen de esa niña en la cabeza. Cuando entré, mi papá estaba más serio de lo normal. Antes incluso de que pudiera contarle mi día, me advirtió que no me acercara a los lagos por ningún motivo. Me dijo que el día anterior una niña de 10 años se había ahogado en uno de ellos. Lo dijo con ese tono firme de adulto que intenta protegerte sin entrar en demasiados detalles. En ese momento sentí como algo frío me recorría la espalda. La edad coincidía, el lugar coincidía. La sensación de tristeza profunda en su rostro cobraba un sentido que me dejó sin palabras. No le conté de inmediato lo que había visto, porque ni yo misma entendía lo que estaba procesando. Pero en mi mente, la escena se repetía una y otra vez, su ropa empapada, el agua escurriendo de su cabello, su silencio absoluto. No parecía una niña que hubiera salido a jugar bajo la lluvia, parecía alguien que había salido de un lago. Con el paso del tiempo, entendí que ese no fue un episodio aislado en mi vida. Fue el primero de varios encuentros que no supe cómo explicar y que me hicieron cuestionar muchas cosas sobre lo que creemos que es real. No sé si aquella tarde vi a una niña perdida, a alguien que necesitaba ayuda y que ya no podía pedirla, o si mi mente conectó piezas de información de manera inconsciente. Lo único que sé es que la vi, que hablé con ella y que horas después supe que no debía haber estado ahí. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un lago, recuerdo su mirada, y aunque han pasado años, todavía puedo verla caminando en silencio, empapada, ignorándome como si yo perteneciera a otro mundo. Porque tal vez, en ese momento, así era. Crecí en Nuevo México, un estado que siempre ha tenido fama de estar cargado de historias raras. Desde Roswell y sus luces en el cielo hasta la antigua Ruta 666, que hasta le cambiaron el nombre, aquí no es difícil encontrar a alguien que jure haber vivido algo que no puede explicar. En mi barrio, en el South Valley, esas historias no eran leyendas lejanas, eran parte de las conversaciones cotidianas. Yo vivía con mi mamá y con mi niñera en una casa que ya de por sí tenía una dinámica extraña. La niñera tenía a sus 2 hijos adultos viviendo ahí, y además 3 nietos. Era un lugar lleno de gente, ruido y reglas no escritas. Las razones por las que terminé viviendo ahí son otra historia bastante oscura. Pero lo importante es que ese ambiente era lo único que conocía. Yo tenía unos 10 u 11 años en ese entonces, y entre todos los que vivían en la casa había uno que destacaba, Dustin. Dustin era el hijo mayor de la niñera, y era metalero en toda la extensión de la palabra. Cabello largo, camisetas de Iron Maiden, Metallica, toda esa ola del metal ochentero cuando todavía era casi un acto de rebeldía peligrosa. En la escuela lo molestaban, se metía en peleas constantemente solo por su apariencia y su música. Era el tipo de persona que no le temía a nada, al menos eso pensaba yo, y como me llevaba 7 años, lo veía como alguien que sabía cómo funcionaba el mundo. Solíamos salir por comida rápida por las noches. Nuestra calle cruzaba por encima de un viejo arroyo de lodo seco, una especie de zanja grande. Podías seguir derecho por la calle o tomar un camino de tierra que iba junto al arroyo y que llevaba por la parte trasera de un Burger King, pasando también por la casa del dueño del terreno, nuestro casero. Casi nunca usábamos ese camino por 2 razones. El casero, Ray, era famoso por espiar por la ventana,
y además había un pequeño puente de irrigación que daba bastante respeto. No era un puente como tal, era más bien una estructura angosta con una sola barandilla. Tenías que avanzar poniendo un pie delante del otro, agarrado de ese único riel. Si te resbalabas, ibas directo al agua. Una noche, cerca de las 10, Dustin decidió que quería Burger King. Su plan era ir justo antes de que cerraran, porque, según él, a esa hora regalaban más comida para no desperdiciarla. Yo, como buen niño que confiaba en el mayor, lo seguí sin cuestionar nada. Pedimos, nos dieron 2 bolsas a cada uno y decidimos regresar por el camino corto, el del puente. Esa noche había luna llena, pero no cualquier luna. En el valle a veces ocurren lo que llaman lunas azules, donde todo el paisaje parece teñirse de un tono azulado extraño. La luz era tan intensa que el terreno se veía casi fantasmal. Dustin cruzó primero el puente, yo detrás, a unos 5 pies de distancia. De repente escuchamos un chapoteo fuerte en el agua. Él se giró para ver si yo había resbalado. Lo que vi en su rostro no lo voy a olvidar jamás. Se puso completamente pálido. Entró en un modo de pánico absoluto. Solo alcanzó a decir una palabra: ¡corre! Tiró las bolsas al suelo y salió disparado. El South Valley era un lugar pesado, con robos y problemas constantes, así que asumí que había visto a alguien detrás de mí dispuesto a asaltarnos. Aceleré el paso, mi pie se deslizó y casi caigo al agua, pero logré mantener el equilibrio y salté al camino de tierra para alcanzarlo. Cuando llegué al punto donde él había estado segundos antes, no pude evitar voltear hacia el puente, y ahí lo vi. Una luz blanca, intensísima, fija sobre el puente. No era una bicicleta, no era alguien con linterna. La luz era demasiado estable, demasiado brillante y se movía con una velocidad que no tenía sentido. Fue mi turno de soltar la comida y correr como nunca antes en mi vida. Alcancé a Dustin y entramos a la casa sin mirar atrás. Yo me tiré en el sofá de la sala, temblando. Él se fue directo a su cuarto. 10 minutos después, alguien empezó a golpear la puerta con fuerza. Mi corazón casi se me sale del pecho. La madre de Dustin, aún confundida por lo que le contamos, abrió la puerta. Era Ray, el casero, en ropa interior y furioso. Ray juraba que Dustin había estado mirando por la ventana de su habitación. Decía que estaba seguro de que era él porque la persona tenía el cabello largo. Aseguraba que había estado iluminándose la cara con una linterna para asustarlo a él y a su esposa, haciendo ruidos como gemidos y lamentos. Ella prometió que hablaría con nosotros y cerró la puerta. Cuando nos preguntó qué demonios habíamos hecho, intenté explicar lo que habíamos visto, pero él simplemente negó con la cabeza y dijo algo que me heló la sangre. Fue la bruja del arroyo, la Llorona, los estaba siguiendo. Esa noche no dormí. Dustin tampoco volvió a hablar mucho del tema, pero jamás volvió a cruzar ese puente. Yo tampoco. En un lugar como Nuevo México, donde las historias se mezclan con la tierra y el viento del desierto, aprendí que no todo lo que brilla en la oscuridad tiene una explicación lógica, y todavía hoy, cada vez que recuerdo esa luz blanca sobre el puente bajo la luna azul, siento el mismo escalofrío que aquella noche. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi papá sufrió un accidente en motocicleta que casi le cuesta la vida. Fue una de esas llamadas que nadie quiere recibir y que, sin embargo, llegan cuando menos lo esperas. Él iba camino al trabajo, un poco tarde ese día, manejando como siempre lo hacía, con esa mezcla de prisa y rutina que se vuelve automática. En una intersección, un par de tipos en una camioneta robada se pasaron el semáforo en rojo y lo embistieron sin darle ninguna oportunidad de reaccionar. Fue un impacto brutal, directo, de esos que dejan a cualquiera sin aliento solo de imaginarlos. Nosotros no supimos nada hasta el final de la jornada escolar. La persona que normalmente me recogía no llegó a la hora habitual, y cuando pasó casi una hora más sin aparecer, yo estaba molesta, frustrada, pensando que simplemente se habían olvidado de mí. A esa edad, uno no piensa en tragedias, piensa en injusticias pequeñas y en lo inconveniente que es esperar. Cuando finalmente llegó mi primo a recogerme, su expresión no era normal. No dijo mucho al principio, solo me pidió que subiera al auto. Fue en el camino al hospital cuando me explicó lo que había pasado. Sentí que el piso se abría debajo de mí mientras escuchaba cada palabra. Al llegar, el ambiente era tenso. Mi papá estaba en cirugía y toda la familia estaba reunida en la sala de espera.
sentada en esas sillas incómodas, mirando el reloj cada 5 minutos, aferrándose a cualquier gesto de los médicos que pudiera significar esperanza. Las horas se sintieron eternas. Nadie sabía realmente qué esperar. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, nos informaron que la cirugía había sido exitosa y que lo habían trasladado a una habitación para su recuperación. Cuando por fin recuperó la conciencia, todavía aturdido pero lúcido, pidió hablar con el hombre que había estado con él en el momento del accidente. Al principio pensamos que se refería al oficial de policía que llegó primero a la escena, pero mi papá insistía en que no era él. Decía que había otro hombre. Nos explicó que, en cuanto golpeó el suelo, supo que estaba en muy mal estado. Intentó moverse, levantarse un poco para evaluar el daño, pero alguien se acercó a él. Recordaba con claridad unas botas vaqueras frente a su rostro. Ese hombre le dijo que no se moviera, que se quedara quieto, que la ayuda ya venía en camino. Mi papá describió ese momento con una precisión que todavía me pone la piel de gallina. Dijo que estaba completamente consciente, que podía sentir la sangre bajando por su nariz y goteando sobre el asfalto, que notaba las piedritas clavándose en su mejilla, que escuchaba el caos a su alrededor, pero que esas botas permanecían ahí, firmes, a su lado. Aseguró que el hombre no se fue en ningún momento, que estuvo con él hasta que comenzaron a llegar las sirenas, las ambulancias, los paramédicos, y todo se volvió un torbellino de luces y gritos. Días después, cuando pudimos hablar con el oficial que fue el primer respondiente en la escena, él fue muy claro. No había nadie más. Cuando llegó, mi papá estaba consciente, atrapado bajo su motocicleta destrozada, pero completamente solo. No había ningún hombre con botas vaqueras, nadie inclinándose sobre él, nadie hablándole. El área estaba vacía, aparte de los vehículos involucrados y el caos inicial. Mi papá sigue convencido de que no imaginó esa presencia, que no fue una alucinación producto del trauma. Lo recuerda con demasiada claridad, con demasiados detalles. Yo tampoco puedo ignorar la forma en que lo cuenta, la seguridad con la que describe esas botas frente a sus ojos mientras sentía que su vida se le escapaba. Hay quienes dirán que fue la mente intentando protegerlo del miedo. Otros hablarán de reflejos inconscientes o distorsiones de la memoria en situaciones extremas. Pero en mi familia preferimos pensar otra cosa. Preferimos creer que alguien o algo estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Un guardián, una presencia, un ángel, como quieran llamarlo. Lo único que sabemos con certeza es que mi papá no estaba tan solo como parecía. Mi abuela falleció en septiembre de 2017 y fue una de las pérdidas más duras que he vivido. Yo era muy cercano a ella. No era solo la típica relación de nieto y abuela que se ve en las reuniones familiares. Realmente teníamos un vínculo fuerte. Ella vivía a las afueras de un pequeño pueblo en Texas, en 5 acres de terreno, en una zona completamente rural donde por la noche el silencio es tan profundo que casi pesa. Ese lugar era especial para mí. Crecí pasando fines de semana ahí, caminando por la tierra, escuchando historias en su cocina y sintiendo que el mundo era más simple. Después de su muerte, mientras mi familia se encargaba del proceso legal del testamento y de repartir la propiedad, yo me ofrecía a quedarme algunas noches solo en la casa. Quería aprovechar cada momento posible antes de que eventualmente la vendieran o la dejaran ir. Era mi forma de despedirme. Ya me había quedado solo ahí varias veces, incluso en noches completamente oscuras, sin una sola luz alrededor, y nunca me había sentido incómodo. Conocía cada crujido del piso, cada sonido del viento golpeando las ventanas. Pero una noche en particular fue distinta. Llegué cuando ya había anochecido. El cielo estaba completamente oscuro y el aire tenía ese silencio pesado que solo existe en el campo. Desbloqueé la puerta, entré como siempre y encendí las luces una por una. Sin embargo, apenas crucé el umbral, sentí algo que no puedo explicar racionalmente. Fue inmediato, una sensación abrumadora de que algo estaba mal. No era tristeza, no era nostalgia, era como si hubiera entrado en un espacio que no estaba vacío. Sentí literalmente que no estaba solo. Fue uno de esos momentos que la gente describe como sexto sentido. Y aunque suene exagerado, lo sentí hasta en los huesos. Yo no soy alguien que se asuste fácilmente. Me he quedado solo en lugares aislados muchas veces, en plena oscuridad, y jamás había experimentado algo así. Pero esa noche era diferente. Era un miedo puro, visceral,
una sensación de peligro real. Empecé a debatir internamente si debía quedarme o irme. No quería parecer paranoico, pero mi cuerpo me estaba diciendo que algo no estaba bien. Entonces pasó algo que terminó de sacudirme. De repente percibí claramente un olor a vainilla y canela. Era el aroma característico de mi abuela. Siempre olía así. No era sutil ni imaginado, fue fuerte, inconfundible. Y junto con ese olor sentí algo más, una especie de empujón, no necesariamente físico, como una mano tocándome, pero sí una presión intensa, una urgencia. Fue como si desde lo más profundo supiera que tenía que salir de ahí, que ella me estaba diciendo que me fuera, que no me quedara. No esperé a que pasara nada más. No vi sombras ni escuché pasos, simplemente obedecí ese instinto y me fui. Cerré la casa y me largué de ahí sin mirar atrás. Era sábado cuando ocurrió todo. El lunes siguiente mi papá me llamó para preguntarme si había estado en la casa el fin de semana. Le dije que sí, que había pasado la noche ahí. Entonces me explicó que el agente inmobiliario había ido esa mañana para preparar una visita y encontró ceniza de cigarro esparcida por los mostradores de la cocina. Ceniza por todas partes. Yo sé con absoluta certeza que cuando estuve ahí no había nada de eso. No había ceniza en la cocina. No fumo. Nadie había estado ahí, al menos no cuando yo me fui. Desde ese momento estoy casi convencido de que no estaba solo en esa casa aquella noche. Creo que había alguien físicamente ahí, una persona real, y al mismo tiempo siento que mi abuela, desde donde sea que esté, intentó advertirme, que me envió esa señal para que saliera antes de que algo pudiera pasar. No sé si fue intuición extrema, coincidencia o algo más, solo sé que esa noche me fui cuando sentí que debía hacerlo. Tenía 9 años y estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias en casa de mis tíos, como cada año. Era una de esas reuniones familiares clásicas, la mesa grande en la cocina, el olor a pavo recién salido del horno, el puré de papas pasando de mano en mano y los adultos hablando al mismo tiempo, mientras nosotros solo queríamos empezar a comer. Recuerdo que antes de servirnos dijimos la oración, todos tomados de las manos, y luego comenzamos a pasarnos los platillos para que cada quien armara su plato. Yo estaba sentada en una de las cabeceras de la mesa y mi tío ocupaba la otra, justo frente a mí, de espaldas al resto de la casa. Desde donde yo estaba, podía ver parte del pasillo que llevaba a las habitaciones. Todo parecía completamente normal. Estábamos comiendo y conversando desde hacía varios minutos cuando, de repente, escuché algo extraño proveniente de la habitación contigua. Fue un gemido. Al principio pensé que lo había imaginado. Miré alrededor tratando de ubicar el origen del sonido y entonces lo volví a escuchar. Esta vez sonó más cerca. Era un ruido grave e irregular, como un quejido largo y tembloroso. Lo único con lo que puedo compararlo es con esos sonidos guturales que hacen los zombies en las películas. No era una voz clara, no eran palabras. Era un lamento bajo, inestable, casi inhumano. Me quedé completamente paralizada. Clavé la mirada en mi tío, intentando entender si alguien más lo estaba oyendo, cuando el sonido volvió a repetirse, pero ahora parecía estar justo a mi lado. Ya no era algo lejano, se sentía dentro del cuarto, dentro de mis oídos. Era tan fuerte que por un momento sentí que me iba a ensordecer. El corazón me latía con fuerza y las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos del miedo. Con toda la valentía que pude reunir, pregunté en voz temblorosa si alguien más escuchaba ese ruido. Mi tío me miró confundido y preguntó qué ruido. Se volteó ligeramente hacia la cocina y le dijo a mi tía algo como: «Pensé que ya había sacado todo del horno». Ella respondió que no quedaba nada cocinándose. En ese instante, mi tío se levantó de un salto y salió corriendo, atravesando la cocina hacia el pasillo de las habitaciones. Fue entonces cuando lo vi. Un humo negro comenzó a filtrarse hacia el comedor donde estábamos sentados. Primero fue una ligera neblina oscura y luego se volvió más evidente. Mi tío gritó llamando a mi papá y en cuestión de segundos el caos se apoderó de todo. Todos corrieron hacia el pasillo. Desde donde yo estaba alcancé a ver humo espeso y un resplandor anaranjado que salía del cuarto de mi tío. Mi tía tomó a mi hermana y a mí del brazo y nos sacó rápidamente de la casa. Afuera, el aire frío contrastaba con el pánico que se vivía adentro. Escuchaba gritos, pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban.
Fueron minutos eternos hasta que finalmente llegó el camión de bomberos y lograron controlar la emergencia. Después supimos qué había pasado. Mi tía había dejado una vela encendida sobre un recipiente con popurrí en la habitación y en algún momento el material se prendió. Cuando mi tío entró, el fuego ya se había extendido hacia la pared. Afortunadamente, los bomberos actuaron rápido y lograron salvar tanto el cuarto como la casa entera. Pero hay algo que nunca tuvo explicación: el gemido. Nadie más lo escuchó como yo. Nadie pudo describir ese sonido bajo y vibrante que me heló la sangre antes de que el humo apareciera. Esa casa, además, tenía una historia particular. Ahí había fallecido mi abuela, la mamá de mi mamá y de mi tío, a finales de los años 70. Siempre me quedó la idea de que tal vez fue ella, intentando advertirme de alguna manera. Tal vez intentaba llamar nuestra atención antes de que el fuego se saliera de control. No lo sé. Lo único que sé es que ese sonido no fue agradable. No fue una voz dulce ni tranquilizadora. Fue aterrador. Y aunque nos salvamos y la casa quedó en pie, cada vez que recuerdo ese gemido, siento el mismo escalofrío recorrerme la espalda. Y hasta el día de hoy, hay una parte de mí que teme volver a escucharlo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.